Gracias, Benji. Bueno, pues primero, gracias a todos ustedes, ¿verdad?, para poder conversar sobre el país y pensarlo también, en mi caso, sobre la economía del país. Gracias a Benji, a Juan, a Edwin, a la UGT, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Como señaló Benji, pues queremos un poco conversar sobre la situación económica actual, que se caracteriza por ser un escenario de crisis, ¿verdad? Y cuál es la coyuntura en que nos encontramos, a manera de ofrecer un contexto o un trasfondo sobre el cual se va a estar dando las negociaciones colectivas en diferentes centros de trabajo. Como les dije, mi nombre es Guillermo Río González, trabajo en el Ministerio de Puerto Rico, en la Relación del Trabajo. Ahí tengo una presentación aquí, ¿verdad? Que no pretendo que sea una camisa de fuerza, y en ese sentido, pues, que pueda generar una conversación cada vez que tenga una pregunta, algún planteamiento, alguna observación que tengan que hacer. Igual, si digo algo que es incorrecto, pues me corrigen, para poder entonces poder pensar esto junto a la economía, ¿verdad? El objetivo fundamentalmente, como les dije, es analizar la crisis económica en el país, una crisis que inicia formalmente en el 2006. Llevamos ya casi 2 décadas en crisis económica. Soy de los que sostiene y planteo que la crisis económica no se ha acabado, aun cuando uno observa unos indicadores económicos en años recientes de una recuperación, y vamos a ver por qué. En qué me fundamento para hacer ese planteamiento. En segundo lugar, esta crisis económica es una crisis de naturaleza estructural. Cuando planteamos que es una crisis de naturaleza estructural, no se refiere a que es una crisis momentánea, temporera, producto de los ciclos de la actividad económica, que estamos pasando por un periodo de baja producción, sino que se refiere a que la crisis es producto de que la estructura productiva del país, el diseño económico que tenemos, se agotó. Y tenemos que entonces repensar hacia el futuro cómo queremos reorganizar, cómo queremos estructurar, cómo queremos diseñar esa economía para poder superar esta crisis. Y además, pues, platicar un poco sobre la coyuntura actual y algunas alternativas, ¿verdad?, en términos generales, desde la política económica más amplia, macroeconómica, ¿verdad?, que se podrían asumir para superar la situación en que nos encontramos. La presentación la dividí en 2 partes. La primera, que es hablar un poco sobre la crisis económica en Puerto Rico desde su inicio en el 2006 hasta el 2016. ¿Por qué el 2016 como un punto de cierre para esta primera parte de la presentación? Porque en el 2016 es que se aprueba la ley promesa, y se establece a través de la ley promesa la Junta de Control Fiscal, y esa ley promesa y esa Junta de Control Fiscal cambiaron las reglas de juego, ¿verdad? Y entonces en la segunda parte, pues un poco hablar sobre la coyuntura económica y el estado de situación actual, digamos en el periodo ya de la ley promesa y en tiempos de la Junta de Control Fiscal. Así que vamos a empezar, como diría Cantinflas, por el principio, ¿verdad? La crisis económica en Puerto Rico del 2006 al 2016. Como les planteé, la crisis económica inicia en el 2006, y algunos eventos que estaban relacionados con el inicio de esa crisis económica está, en primer lugar, el fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas en Estados Unidos. La economía de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, bueno, en la primera mitad del siglo XX era fundamentalmente una economía agraria especializada en la producción de caña de azúcar. Luego, a mediados del siglo XX, se establece un proyecto de industrialización, que fue el programa Manos a la Obra, y que tuvo diferentes fases, tuvo diferentes etapas. Primero tuvo una fase donde se promovieron las industrias textiles, que eran industrias intensivas en trabajo, ¿verdad?, en mano de obra. Luego se establecieron las industrias petroleoquímicas, que si vamos por Ponce, Peñuelas, allí vemos la Corco como un monumento, ¿verdad?, a ese periodo, y ese era un monumento chatarra, ¿no? Y ese era, digamos, una industria
que eran intensivas en capital, y la tercera fase eran industrias intensivas en tecnología, que fueron las industrias farmacéuticas sobre todo, que se establecieron muchas de ellas en la zona norte del país, otras en la zona este y sur del país. En la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos, con el visto bueno del gobierno de Puerto Rico, deciden eliminar la sección 936, que era la columna vertebral o la espina dorsal de la economía en ese momento. No generaba, digamos, una cantidad abrumadora de empleo, pero generaba una cantidad importante de empleo y empleo en buenas condiciones, bien remunerado en términos generales. Se elimina la sección 936 y se otorga un periodo, bueno, se elimina, el gobierno de Puerto Rico lo apoya principalmente por razones ideológicas. En aquel momento el gobierno de Puerto Rico era dirigido por la administración de Pedro Rosselló, y uno de los planteamientos era que si Puerto Rico quería ser Estado no podía recibir un trato preferencial o un trato distinto al resto de los territorios de Estados Unidos, y la sección 936 le permitía un trato diferenciado a Puerto Rico a otras jurisdicciones. Se elimina la sección 936, dan un periodo de 10 años de transición, de 1996 hasta el 2006, con el objetivo de que se pudiera diseñar una estrategia económica que sustituyera la sección 936. Pasaron los 10 años y eso no ocurrió, ¿verdad? Cuando termina ese periodo de transición en el 2006, nos encontramos en el gobierno compartido del 2005 al 2008, donde la rama ejecutiva era dirigida por la administración de Aníbal Acevedo Vilá, vinculado al Partido Popular Democrático, y la rama legislativa estaba dirigida por el Partido Nuevo Progresista. En ese momento hubo un tranque, no sé si recordarán, que tenía que ver con relación al presupuesto, y como resultado de esa falta de acuerdo, ¿verdad?, entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, hubo un cierre de gobierno, que creo que fue en abril del 2006, y ese cierre de gobierno se identifica, ¿verdad?, como el punto de inicio de la crisis económica en Puerto Rico en el año 2006. Esa crisis se manifestó desde diferentes dimensiones, desde una dimensión económica, pero también desde las dimensiones fiscales. ¿Cuáles fueron algunos detonantes económicos de esa crisis? Como les dije, la eliminación de la sección 936, que era la columna vertebral de Puerto Rico en términos económicos, se eliminó sin que hubiese un reemplazo, sin que hubiese un sustituto. En segundo lugar, en ese momento también en términos económicos había un proceso de especulación en el mercado inmobiliario, sobre todo en la década de los 90, al principio de la década del 2000, había en el periódico de mayor circulación del país, había una sección en los sábados que era la sección de construcción, que esa sección de construcción era incluso hasta más gruesa que el mismo periódico, y entonces anunciaban todos los desarrollos de vivienda que se estaban construyendo. Y entonces nos decían que estaban las casas a la venta en los bajos 500,000, en los pocos 700,000 y en los insignificantes 800,000 pesos, ¿no? Fue una época digamos, de bonanza económica, pero también de especulación inmobiliaria, y cuando se revienta la burbuja a principios de la década del 2000, donde el valor de las propiedades se desploma porque era un valor producto de la especulación, no estaba cimentado en elementos objetivos. Pues entonces surge también una crisis en el mercado inmobiliario y una contracción de la industria bancaria, donde de 10 o 12 bancos que había en Puerto Rico se van reduciendo hasta que ahora tenemos 3 o 4 bancos aproximadamente, producto, uno por la crisis inmobiliaria, pero también por la eliminación de la sección 936, porque las farmacéuticas que estaban en Puerto Rico tenían sus cuentas en la banca local, así que cuando cierran y se van, pues también cierran las cuentas y se llevan el dinero con ellas, ¿no? En términos fiscales, yo soy de los que plantea, ¿verdad?, de que las autoridades gubernamentales han sido muy poco creativos en términos económicos, por lo menos digamos en las pasadas décadas, para impulsar la actividad económica, y se fundamentan sobre todo en la otorgación de créditos y en secciones contributivas, sobre todo particularmente a corporaciones, pero también más recientemente a individuos. Y esos créditos y secciones contributivas se otorgan
con el interés de que se establezca una empresa, ¿verdad? Y genere una actividad económica con unos empleos de una calidad, ¿verdad? Y una producción, y se otorgan con ese compromiso, con ese acuerdo. Pero el gobierno de Puerto Rico no, está fiscalizando esos acuerdos para ver si la otra parte está cumpliendo con los mismos. Así las cosas, hemos visto, por ejemplo, el Departamento de Hacienda está publicando un informe que se llama el Informe del Gasto Tributario, que nos dice a nosotros cuántos ingresos el gobierno de Puerto Rico deja de devengar por otorgar un trato contributivo preferencial a industrias, a empresas, a individuos, como los de la Ley 22, ¿verdad? La ley de los inversionistas millonarios. Y según las cifras del Departamento de Hacienda, son cifras oficiales, en cada uno de los informes que se han hecho, que son del 2017 al 2022 más o menos, el gobierno de Puerto Rico deja ingresar al año entre 20.000 a 25.000 millones de dólares. Entre 20.000 a 25.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, ese es fundamentalmente el presupuesto consolidado del país, incluyendo agencias públicas y corporaciones. Entre 20.000 a 25.000 millones de dólares al año. Un segundo elemento que fue un detonante de la crisis en términos fiscales fue que siempre que se hacían proyecciones de ingresos, se hacían proyecciones de ingresos optimistas. ¿Y qué sucedía? Que muy pocas veces se cumplían esas proyecciones de ingresos optimistas, y como se hacían unas proyecciones de ingresos optimistas, entonces se asumían unos compromisos de gasto por parte del gobierno que después no podía cumplir porque había sobreestimado los ingresos. ¿Y cuál fue una de las prácticas que se asumió para entonces poder cumplir con esos compromisos? Préstamo, deuda, ¿verdad? Y entonces ahí la deuda pública fue escalando hasta que llegamos a un punto de insolvencia, cuando ocurrió, más adelante vamos a hablar un poco de eso, aquella declaración famosa del entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en junio del 2015, que planteó que la deuda era impagable, ¿verdad? Y de ahí se inició entonces todo el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Mientras eso ocurría en el periodo del 2004, 2005, 2006, el escenario internacional también se deterioraba con un aumento en los precios del petróleo. No sé si recuerdan cuando íbamos a echar gasolina al carro y la gasolina estaba a peso, como en el 2005 o en el 2006, que era producto de esa crisis, y una recesión económica severa también que hubo también, en Estados Unidos en el 2008. Así que durante esa crisis económica, el gobierno de Puerto Rico empieza a adoptar medidas para atender principalmente esa crisis económica y esa crisis fiscal. ¿Cuáles fueron algunas de esas medidas? Despidos de empleados públicos en el 2009 a través de la Ley 7, que se estimó que iban a ser 30.000 empleados públicos. Después, cuando las cifras finales salieron, creo que eran alrededor de 20.000 empleados públicos los que se despidieron. Suspensión temporera de convenios colectivos y otros acuerdos contractuales, reformas al sistema de pensiones, disminución de los bonos de Navidad, de las licencias de vacaciones, de las licencias de enfermedad, y todo eso fue a través de la Ley 7 del 2009, de la Ley 66 del 2014, por administraciones del Partido Nuevo Progresista, por administraciones del Partido Popular Democrático. Las políticas económicas, las políticas fiscales que estaban asumiendo eran fundamentalmente las mismas. En el 2017, después que se aprueba la Ley Promesa y se crea la Junta de Control Fiscal, esas políticas de austeridad continuaron, incluso se intensificaron, tanto en el sector público como en el sector privado. La Ley 7 del 2009 y la Ley 66 del 2014 eran de aplicación en el sector público. Al igual que la Ley 26 del 2017, que también es de aplicación en el sector público, donde se intenta uniformar a la baja, ¿verdad?, los beneficios marginales de los trabajadores y trabajadoras, de los servidores públicos, recortando la licencia de vacaciones, recortando la licencia de enfermedad, la de maternidad, la de paternidad, incluso reduciendo las aportaciones patronales al plan médico. En ese año también se aprobó la reforma laboral del 2017, que era de aplicación al sector
al sector privado. ¿Cuál era el argumento principal que se estaba elaborando por las autoridades gubernamentales para justificar estas políticas públicas? Pues la razón fundamental es que esas políticas eran necesarias para ampliar el espacio de acción del sector privado, ¿verdad? Que iba entonces a traer nuevas industrias, a generar más empleo y a superar la crisis fiscal y la crisis económica. Fíjense que en la orientación de esas políticas públicas hay un doble propósito. Por un lado, achicar el tamaño del gobierno, ¿verdad? Y mientras se está achicando el tamaño del gobierno, pero vamos a ver más adelante, privilegiar el espacio privado. Y en ese proceso de achicamiento, uno de los planteamientos se hacía que había que reducir el gasto gubernamental. Yo no incluí una gráfica aquí que debe haberla incluido, y es que cuando uno analiza el presupuesto de Puerto Rico, en términos generales, uno no observa una tendencia a la baja en el presupuesto de Puerto Rico que sea consono con esta reducción del tamaño del gobierno que está llevando a cabo las autoridades gubernamentales. Todo lo contrario, incluso en años recientes, este año tenemos el presupuesto más alto en la historia del país, el mayor presupuesto en la historia del país. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va el dinero? Esa es la pregunta, ¿a dónde va el dinero? Si el tamaño del gobierno se ha achicado, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos fondos? Que nosotros vemos la necesidad que hay en cada uno de nuestros centros de trabajo, ¿verdad? Yo estoy en la Universidad de Puerto Rico y ahí yo veo la necesidad que hay en nuestras, o sea, de recursos y de personal y de materiales y de equipos. Y estoy seguro que en las experiencias de ustedes en sus respectivos talleres es similar. ¿Ustedes saben a dónde van ese dinero que ya no va al sector público para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía? Van al sector privado a través de contratos públicos. El nivel de contratos públicos, de contratos privados, perdónenme, o sea, de contratos públicos a empresas privadas ha aumentado significativamente en este periodo. Y estoy seguro también que, al igual que yo lo veo en la Universidad de Puerto Rico, como por ejemplo con los guardias de seguridad que antes eran empleados de UPR, ahora es una compañía privada que es subcontratada, que en sus talleres de trabajo también han visto mayor presencia de empresas privadas haciendo tareas que antes hacía la agencia pública. Contratistas, ¿verdad? Contratistas. Así que fíjense que esos fondos públicos que se recaudan a través del pago de contribuciones que nosotros hacemos, en lugar de dirigirse al servicio público para ofrecerle un servicio a la ciudadanía y mejorar las condiciones de trabajo, se están dirigiendo a empresas privadas, ¿verdad? Empresas privadas que tienen un fin de lucro y que el objetivo fundamental no necesariamente es ofrecer un servicio, sino es generar una ganancia que le permita, ¿verdad?, enriquecerse a través de esos contratos. Sí. No, y el problema de eso es la cantidad de dinero, los sueldos de esa gente. Están contratando ahora también por más power jefes de agencia. Y eso por hora son 30 y 40 personas, no vida, ¿no? O sea, que si a esa persona se le paga 40 y pico, 6 pesos la hora, los power está cobrando el doble. Y no me van a decir que se están ahorrando un montón. Eso es mentira. Bueno, lo estamos viendo, añadiendo eso, lo estamos viendo en los salarios del secretario de salud. ¿En cuánto están ahora? En 300,000 pesos. Y eso lo plantea también, que los secretarios de jefes de agencia, los salarios de jefes de agencia y del personal gerencial se ha disparado significativamente y han crecido a un ritmo mucho mayor de lo que han crecido los salarios de otros trabajadores en el sector. El problema es cómo se molesta, porque entonces dicen que no hay dinero, que está mintiendo. Pero entonces, tú lo ves ahí hablando de millones y dándose buenos sueldos. Por lo menos, mira, esta clasificación, un centavo. Claro que eso, son muchos, ¿no? Sí, una falta de respeto, realmente una falta de respeto, y por eso es importante, ¿verdad? Digamos, conversaciones como esta, para poder tener más herramientas y en la negociación colectiva poder impulsar mejores condiciones laborales. Que, 6 meses sin tónico. Una de las cosas es que un mismo
funcionario hace dos labores para aumentar el sueldo y triplicar el sueldo, no, pues entonces lo ahorramos tanto y la misma persona hace supuestamente dos labores que no lo hacen bien, pero pagan el doble. Exacto. Tenemos un comentario, compañero. Señores, esto es un ciclo vicioso de todos los años de más acá 4 años. La culpa de todo este andamiaje, los políticos hacen contratos con compañías privadas, y eso año tras año, y los compañeros lo ven aquí, nos quejamos, pero la culpa la tiene el pueblo. O sea, yo creo, y esto uno lo hago con el mayor respeto, no voy a abundar en la opinión de otros, pero yo creo que nosotros como unión, como identidad, como liderazgo, debemos entrar en una fase de educación al pueblo para que el pueblo no siga votando por los mismos idiotas que están ahí, ¿verdad? Porque hay que hablar claro. Fíjate, podrido, de lo mismo todos los años. Yo tengo 36 años en el departamento de salud. Pero en 1988 perteneciendo a todas las uniones por ahí. De hecho, cuantas huelgas ha ido para ver. Él me conoce, otros por ahí. Entonces yo veo que nos está faltando liderazgo a nosotros mismos. Faltando liderato, porque nos cansamos, porque vemos que el otro deja de ser y seguir y hacer, pero la continuidad, consistencia de lo que dice y lo que hace es importante. Así que si usted lo hace o dice y no es consistente, no va para ningún lado. Por lo tanto, también la educación, el convenio colectivo, que la negociación colectiva es un apoyo contractual del patrono y nosotros. Y eso beneficia a ambos, ante un orden en las situaciones. Pero el pueblo hay que educarlo, porque todavía este pueblo, yo no sé qué tiene gringa, donde votan por los mismos idiotas, sabiendo que le van a robar en la cara. Y entonces en el departamento de salud, yo hablo por el departamento de salud, quizás alguien hable por el departamento de Hacienda o el departamento del trabajo, pero yo hablo por el departamento de trabajo, son unos ladrones y unos pillos. Yo digo así francamente. El secretario de salud anterior, ese quebró una compañía por allá, un amigo mío doctor. Lo digo así en la cara para que lo sepan. Y los que están allá en Murra también, son también unas marionetas. ¿Verdad? Lo digo así en la cara a todo el mundo. Y Eso hay que hablarlo claro. Entonces, con todo el respeto, es bueno que nos eduquen, pero tenemos que educar a las personas, porque las personas en Puerto Rico no están educadas y esta gente los manipula. ¿Entiendes? La manipulación en el medio informativo y muchas cosas nos hace daño a nosotros como trabajadores, que somos los que llevamos el pan de de cada día a nuestra familia. Por ende, tú sabes lo que es. Y un poco cuando vayamos llegando al final de la presentación, vamos a ver que hay opciones de políticas económicas distintas, ¿verdad? A las que se han estado adoptando, que implican una lógica distinta, pero también implican a qué sectores de la sociedad se van a estar, privilegiando, ¿verdad? Nosotros lo que hemos visto en las últimas décadas es que los sectores de la sociedad que se están viendo beneficiados con estas políticas es un sector minoritario de la sociedad, que son las personas que tienen mayores recursos, que tienen acceso al capital, que son dueños de empresas, etcétera, que los trabajadores y las trabajadoras han recibido muchos golpes, que los trabajadores y las trabajadoras, que son la mayoría social, ¿verdad? Porque la mayor parte de todos nosotros y de la población dependen de un salario para poder vivir. Pues han sido más golpeados con estas políticas. Estas políticas que se han elaborado, lo que se han adoptado en Puerto Rico, tienen unos referentes, ¿verdad? Durante ese periodo se produjeron varios informes económicos con múltiples recomendaciones de política pública para el gobierno de Puerto Rico. Entre ellos estaba el CAREF, que es la Comisión Asesora de Reconstrucción Económica y Fiscal que se creó bajo el gobierno de Luis Fortuño. Era presidido el CAREF, creo que era por Richard Carrión. Estaba también un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el Report of Competitiveness of Puerto Rico Economy, y un famoso informe que se titula Puerto Rico a Way Forward, que se conoció popularmente como el informe Kruger. Yo inicialmente pensaba que era porque daba mucho miedo y estaban haciendo referencia a Freddy Krueger, pero después me di cuenta de que no, que era por una de las autoras del informe, que era Ann Kruger, que era fue una economista vinculada con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario.
¿Cuáles fueron algunas de las recomendaciones que establecían ese informe? Con respecto al trabajo, ¿qué decían? Despedir empleados públicos. ¿Qué hizo el gobierno? Despedir empleados públicos. Reducción de la jornada de trabajo del sector público, era una de las recomendaciones. Y el gobierno llegó a proponer incluso reducciones de jornada laboral voluntarias, ¿verdad?, a los empleados del gobierno. La reducción de la cantidad de días feriados. ¿Qué hizo el gobierno? Aprobó una legislación para reducir la cantidad de días feriados. ¿Por qué? Porque entre más trabajes, pues más explotas al trabajador, ¿no? Ajustes en la compensación de los trabajadores, que lo hemos estado viendo también en las diferentes medidas que han tomado, menoscabando la compensación de los trabajadores, sobre todo los beneficios marginales. En las recomendaciones de administración pública, ¿qué recomendaron? Consolidación y eliminación de agencias públicas. ¿Qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Consolidó y eliminó agencias públicas. Reducción de servicios públicos en el área de la salud y en el área de educación, lo que mencionaban ahorita los compañeros vinculados al área de la salud, ¿verdad? Y en la educación, lo que hemos visto en la Universidad de Puerto Rico y con el cierre de escuelas en los departamentos de educación. Reducción de fondos de la UPR y aumento de matrículas. ¿Qué hicieron? Le cortaron el 50% del presupuesto a la UPR y triplicaron el costo de la matrícula a los estudiantes, restringiendo el acceso a los hijos de las familias trabajadoras a la universidad pública del país. Venta de propiedades públicas y las alianzas público-privadas que han estado imperando en el aeropuerto, en el expreso, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en diferentes espacios. Y podemos añadir ahí que cuáles son los, todavía al día de hoy, a la fecha de hoy, no se ha establecido la famosa definición de los empleados esenciales o trabajos esenciales. Los servicios esenciales. Al día de hoy todavía no se ha dado la definición. Y eso tiene una explicación, una razón de ser que cuando lleguemos a ese momento, pues un poco podemos discutirlo sobre por qué no se han declarado los servicios esenciales, algo que dice la ley promesa que se tiene que hacer antes de negociar las deudas, o sea, el proceso de, o sea, las deudas que había en el sector público. ¿Qué ocurrió en ese periodo del 2006 al 2016 con esas políticas económicas que nos decían que iba a promover la recuperación de la economía, que iba a incentivar el trabajo y que íbamos a salir de la crisis? La población se redujo 10%. Todos nosotros sabemos de alguien que se fue del país. Familiares, amistades, vecinos. La producción se redujo 15%. La fuerza laboral 20% y el empleo también a una magnitud similar. ¿Qué ocurrió con la población? ¿Qué ocurrió con la población? La población se reduce 10%. Del 2006 al 2016 hubo una migración neta, es decir, que se fueron del país 500,000 de personas. 500,000 de personas del 2006 al 2016. Si le sumamos la cantidad de personas que se han ido hasta el presente, ya sobrepasan los 600,000 personas. Esta migración que hemos vivido en tiempos actuales es mayor que la migración que hubo en la década de 1950. Además de eso, desde el punto de vista de la producción, vemos que se ha reducido 15%, se están produciendo menos bienes, menos servicios de lo que se producía antes, el consumo se redujo, la inversión se redujo, el gasto público se redujo y el comercio exterior también. Con respecto al mercado de trabajo en ese periodo, vemos que la participación laboral disminuyó. Las políticas económicas, en lugar de incentivar a las personas a que salieran al mercado, a buscar trabajo y todo lo demás, lo que provocó fue todo lo contrario, y tiene perfecta lógica. Si estás degradando las condiciones laborales, pues la gente va a decir, con esos términos yo no voy a trabajar, mejor me voy a la economía informal. Y cuando hablamos de economía informal no estamos hablando de actividad económica ilícita, ¿verdad? Estamos hablando de actividad perfectamente legal, pero que el gobierno no tiene, el Estado no tiene ninguna constancia, ninguna evidencia de que se está incurriendo en una actividad productiva, que puede ser desde el abogado y el médico que cobran efectivo en la oficina y no hay constancia de que se ofrece un servicio, como hasta los cuentapropistas o una persona que tiene un taller de mecánica en la marquesina de su casa, otra que hace las uñas, la barbería, ¿verdad? Y además de la reducción en la participación laboral, hubo una reducción en la fuerza laboral y en el empleo. ¿Cuáles fueron los sectores más impactados? No es sorpresa.
fíjense el gobierno, más de 100.000 empleos se perdieron en el gobierno en un periodo de 10 años. Más de 100.000 empleos. La ofensiva era brutal. La ofensiva del gobierno representando los intereses del sector patronal era brutal. En la construcción se perdieron 55.000 empleos y en la manufactura, vinculadas con la eliminación de la sección 936, otros 50.000 empleos. Fíjense que en esas tres categorías, 200.000 empleos en 10 años. ¿Qué ha pasado mientras tanto con el trabajo, con los trabajadores sindicalizados? Aquí vemos en esta columna el empleo asalariado en Puerto Rico. Esta cifra del 2014 a mí me parece rara, yo la puse porque es lo que dice el informe oficial del Departamento del Trabajo. De hecho, comentaron, no sé si llegaron los compañeros del Departamento del Trabajo, estos datos son de un informe que se llama Trabajadores Unionados o Trabajadores Sindicalizados o algo por el estilo. La última vez que se produjo el informe fue en el 2014. Y eso es un informe que yo pensaría que el Departamento del Trabajo debería publicar de manera más frecuente, de manera más regular, ¿no? Fíjense que la cantidad de empleo asalariado se ha reducido, consono con la reducción del empleo en Puerto Rico en ese periodo. Pero fíjense que el trabajo asalariado ha aumentado. Hay una mayor participación de trabajadores asalariados, pero mientras se reduce el empleo asalariado, la cantidad de empleo en términos generales, ¿qué pasa con la cantidad de trabajadores en organizaciones obreras o en uniones obreras? Se ha estado reduciendo. Se redujo en el 2005 de 11%, 14%, 12% a menos de 10% en el 2014. Cuando son uniones obreras que tienen derecho a la negociación colectiva, la cantidad de trabajadores organizados se ha reducido de 10% a menos de alrededor de 5 o 6% en el 2014. La mayor parte de esos trabajadores están organizados en el sector público, sobre todo a través de la ley 45 en las agencias de gobierno. Alrededor del 1 o 2% de los trabajadores organizados en el sector privado están organizados alrededor del 1 o el 2% de los trabajadores. Ahorita le hablaba de las exenciones contributivas que se habían estado otorgando y del ingreso que el gobierno de Puerto Rico dejaba de vengar por ese trato preferencial que se le otorgaba a empresas, a individuos, etcétera, ¿verdad? Y habíamos planteado que eran, dame un segundito por favor. Y habíamos planteado que eran entre 20.000 a 25.000 millones de dólares al año. Aquí tenemos otro indicador adicional, la fuga de ingresos de Puerto Rico. ¿Qué significa la fuga de ingresos? Es producción que se realiza en Puerto Rico, pero se lo llevan, se repatria a las casas matrices por empresas que operan en Puerto Rico, pero tienen sus sedes en otros lugares. Costco, Walmart, farmacéuticas cuando estaban aquí, ¿verdad? Vienen a Puerto Rico a hacer, bueno, muchas compañías americanas vienen aquí porque tienen ellos el contrato, especialmente compañías de diseño, compañías de construcción y compañías que tienen ciertos servicios especializados y también de cosas de ATI, de computadora, traen cierto personal gerencial con unos ingresos muy elevados, pero su residencia principal no es Puerto Rico y vienen semanalmente y se van, pero cobran allá, hacen el trabajo aquí. No hay manera de conseguirlos porque hay los tribunes. No. Sí, entonces. El puertorriqueño que está aquí sí tributa. O sea, el puertorriqueño que vive pues sabe su responsabilidad.
pues la fuga de ingresos que no se quedan en el país, que se van, fíjense que rondan entre los 30.000 a 35.000 millones al año. Al año. 30.000 a 35.000 millones al año. Esas cifras están un poco infladas por lo que se llama en economía la transferencia de precios. Y eso es nada, la transferencia de precios es que está casa matriz con diversas, tiene diferentes operaciones en distintos países, en distintos lugares, y entonces hace transacciones entre esas subsidiarias que tienen distintos países para reportar los ingresos donde mejor trato contributivo tenga y donde menos impuestos tenga que pagar. Puerto Rico es uno de esos espacios, es un paraíso fiscal, ¿verdad? Aún así, partiendo de la premisa que en lugar de 30.000, 35.000 millones son 20.000 millones, es un montón de dinero, ¿verdad? Es un montón de dinero. Fíjense que mientras en ese periodo de 10 años se ejecutaban esas políticas públicas, se nos decían que era para promover que la economía creciera, no se logró, se decía que era para generar más empleo, no se logró, se decía que para atender la crisis fiscal. Miren qué pasa con la deuda. La deuda pública como una proporción de la producción que se realiza en Puerto Rico fue aumentando durante ese periodo, pues claro, porque en la medida en que socavan las fuentes de ingresos del país, pues no vas a poder generar los ingresos suficientes como gobierno. Así que durante la crisis económica, a manera de resumen en esta primera parte, se han adoptado políticas que el resultado ¿cuál ha sido? Primero, arraigar un modelo político económico neoliberal. ¿Y qué queremos decir con un modelo político económico neoliberal? Que las políticas públicas que se adoptan, que las medidas que se están ejecutando desde el punto de vista económico van dirigidas a privilegiar, a beneficiar a unos sectores particulares de la población y unos sectores particulares de la población que constituyen una minoría. ¿Qué sector de la población es? Los dueños de capital, los empresarios, los dueños de las fábricas, los patronos, ¿verdad? Ese es el sector que se está beneficiando con esas políticas. ¿Cómo? Precarizando el trabajo, deteriorando las condiciones de trabajo y fíjense que se nota también en la fuga de riqueza. Como les dije, el argumento ha sido que las medidas son necesarias para atender la crisis, sin embargo el resultado ha sido agravar la misma. ¿Y qué fue lo que pasó? La declaración de quiebra. Estas son las portadas de dos periódicos del país el día después que el gobernador de Puerto Rico declaró en quiebra a Puerto Rico. Las dos son muy creativas. Fíjense que la primera dice, el gobernador dice, la deuda es impagable. Todavía se siembra duda si la deuda era impagable o no, ¿verdad? Porque eso lo dice el gobernador y lo ponen entre comillas. Pero además de eso, fíjense en el recuadro acá superior a la derecha, hacen mención a lo que está ocurriendo en Grecia, en aquel momento, alta tensión en Grecia. Grecia estaba pasando por un proceso de quiebra, donde el Fondo Monetario Internacional le estaba metiendo presión para aplicar una política de austeridad muy severa, lo mismo que ha hecho la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. En Puerto Rico, el Fondo Monetario Internacional es la Junta de Control Fiscal. Y abajo, en ese montaje, a defender la patria. El gobernador con una delegación de deportistas, ¿verdad? Es un montaje bastante interesante en la portada del periódico El Nuevo Día. En la del vocero, Puerto Rico toca fondo. Y abajo de Puerto Rico toca fondo la sequía que había, sin agua, ¿verdad? Entonces pone fondo literalmente. Antes de empezar la segunda parte, comentarios, observaciones, dudas, preguntas que haya sobre lo conversado hasta el momento. Sí, no, en la medida que estabas conversando eso, nosotros estamos expuestos en estos días previos sobre la asignación de la Secretaría de Estado y un senador le hacía una pregunta y lo llevo a este punto porque siempre los sectores menos privilegiados son los que no llegan a ese tipo de fondos para ayudar. Y ella comentaba sobre el asunto de que ella era una persona que operaba los centros de coliseo, ¿verdad? Estos centros que se hacen actividades, pero que a la misma vez esas actividades, pues, para el que vaya ahí, tiene que sacar un dinero, porque uno está
taquilla ahora le ponen como 7 o 8 impuestos a esa taquilla. Así que la taquilla en su origen, que tú pensabas que salía $10, te va a salir mucho más cara. Pero el senador le preguntaba sobre el asunto de que se estaba haciendo con los fondos para mejorar o darle calidad a estos sectores. Ella lo que decía, que ella había creado unos espacios ¿verdad? Para esta población que tenía niños autistas y que obviamente pues no podían ir con sus familiares, porque el que conoce que tiene un hijo autista sabe que es hipersensible, ¿verdad? Con los sonidos. Pues entonces habían creado unos espacios. Pues dice, pero ¿y a dónde tú llevas eso? A la minoría, porque lo estás llevando a donde tú trabajas, y donde tú trabajas tú estás generando ingresos para ti. O sea, y ahí es que entre líneas tú ves que lamentablemente personas que a veces uno trata de verdad, entre comillas, decir, pues bueno, sería bueno que ocupara el puesto, las intenciones van más allá de no beneficiar a lo que realmente está diseñado el puesto, porque el puesto está diseñado para beneficiar a todo un país independientemente de la clase social que comprende. Pero entonces eso es lo trágico de esto, donde hay dinero. Yo siempre tengo en mi boca como lema, Puerto Rico siempre ha sido rico, ha tenido chavos de más y de sobra, pero lamentablemente el dinero se destina a unos entes, y estos entes, por alguna razón, ¿verdad?, que podemos debatir esto, pues es como que ese dinero es mío. Y un elemento que me parece importante destacar, fíjense que cuando se van a nominar secretarios de agencia o puestos gerenciales altos, se ponen en acción las puertas giratorias. Es decir, en lugar de, o sea, para esos puestos gerenciales altos muchas veces se traen a personas que están en el sector privado para que vengan a dirigir una agencia pública, ¿verdad? Que no conoce la cultura de la agencia, que no conoce que incluso la forma de operar de la dependencia, en lugar de buscar los recursos dentro del mismo al interior de la agencia, ¿verdad? De personas que ya lleven muchos años y que conozcan la cultura, que conozcan la idiosincrasia, que estén comprometidas con el servicio público. Tú dijiste, hermano, sacan gente del closet, como tú ves en la política, que sacan políticos que están retirados, que tuvieron 20 escándalos y ya tienen sus puestos acomodados, y si hubiera problema ya en la nominación, nómbrame lo que yo te voy a pagar el favor con otro favor, pero tiene que pasar. Sí. Como las discusiones últimas que ha habido ahora en Cámara y Senado, de los nombramientos. ¿Qué ha pasado último? No, que aquel de recursos no va y terminó que aprobado. Acá vieron Y también esa persona que va a entrar como jefe de agencia, que la comparación de lo que debe de ganar y lo que se va a ganar, lo tienden a tirar a lo que se deja de ganar o lo que se ganaría en la comercial, en la privada. Entonces tienen el derecho para aumentar ese doble o el triple, porque la comercial o en la privada, eso es lo que se ganaría, no importa que esté en la pública. Y además de eso, no solamente esa persona, sino traer su séquito o su grupo de confianza, que tampoco saben nada de la agencia y están cobrando un montón de dinero de supuestamente de la corporación o de la agencia de gobierno que está en quiebra. ¿Cómo se puede permitir que eso siga pasando? Sí, totalmente de acuerdo. No, había una mano por acá y después vamos allá. Sí. Lo peor de todo es que es interunión. Persiguen a los que están. Correcto. Persiguen y persiguen a los que están. Sí. Desde el pisado, entonces provocan situaciones para que puedan destituir a uno o cualquier cosa así, que mantiene bajo el público. Y menos mal que están organizados, porque si no estuviesen organizados de manera individual o sea, pasarle el rolo es mucho más. Sí, no, algo que también estaba pensando, ¿verdad? Y esto también es debatible, pero mirando la política pública que tiene el presidente de la Nación Americana, donde creó un ente donde empezó a regular todo el dinero que existía en la economía de Estados Unidos y hacia dónde se dirigía, y empezó a decir, espérate, aquí vamos a ver, eso en Puerto Rico es lo que más
cierto momento de tristeza porque no existe la voluntad de un gobierno decir, oye, aquí entra un dinero, ¿dónde está ese dinero destinado? Y podemos decir, sí, sabemos que lo saben, pero ¿por qué tú no haces buen uso de eso? Pues entonces, cuando realmente llega una persona mirando esa política externa y dice, no, este dinero hay que saber usarlo y no para changuería y cosas, ¿verdad? Que tienen otro tipo de agenda posiblemente, sea cual sea. El uso es del pueblo. Si el dinero es del pueblo, ¿por qué no lo usamos ahí para darle buenos servicios? Pero en Puerto Rico, como dicen por ahí, ponerle el cascabel al gato, pues no lo quieren hacer. Porque obviamente sabemos, y todos lo dicen a grandes voces, saben que cuando eso ocurra, ¿cuántos detrás hay? ¿Desde cuántos años están llevándose todo lo que se han podido llevar? Y los que salen uno que otro cuando lo vemos en las noticias. O sea, Sí. no existe la voluntad real para decir, este dinero tiene que tener buen uso. Y tú acabas de traer una presentación. Esto es como yo, si yo me gano menos dinero, menos consumo yo hago. Claro. Pues la economía no va en esa dirección. No va a haber prosperidad. En mi hogar no va a haber prosperidad. Y parece muy lógico eso, ¿verdad? Pero parece que no todo el mundo tiene el mismo sentido común. Yo me hago una pregunta a mis compañeros, que no hay fiscalización. Nosotros somos una colonia. En realidad, la Junta es la que gobierna el país. Entonces yo pregunto, nosotros somos una colonia, la Junta nos manda, cuando tenemos gobierno, eso de embuste. Entonces, ¿quién fiscaliza? Si el gobierno americano no fiscaliza a lo que pone, a lo que manda el dinero para que se lo roben, y no lo fiscalizamos, entonces ¿en qué vamos a parar en ese sentido? Me gustaría que tuviera una opinión sobre ese punto, porque si a nosotros nos mandan dinero para que lo votemos, o lo roben, no es claro, entonces ¿cuál es la fiscalización? Estoy dejando que roben ellos. O sea, también aquí hay que echar culpas también al otro lado. Hay que mandar el dinero y hay que lo cogen. Eso es un punto bien importante. Y voy a atender eso más adelante en la presentación. Sabemos que cada 4 años se lo roban, porque esto es un ciclo vicioso, ¿verdad? Pero Eso está claro. Mandan montos de ayuda económica por supuestamente María y por no poder robarse lo que hicieron. Pero es muy haciendo falta. Pero otra cosa es que se lo dejen robar. Pero voy a atender esa pregunta. Voy a atender esa pregunta al final. Que hay un compañero con la mano arriba. Lo que ocurre es que ese dinero se envía y la manera más elegante de robar es no utilizarlo. Entonces, cuando los federales reclaman ese dinero que no se utilizó, se devuelve, pero se robaron los intereses porque los intereses se quedaron aquí. Los federales no les cuestionan los intereses. Pero ese dinero se monta en banco y el sistema y viene. Pero voy a hay otra mano por acá. Cuando llegue a ese punto, que también hay que buscar las regiones que Puerto Rico fiscalice la gestión control. Para eso hay un congreso que va por encima de la... Y vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal y también un poco sobre eso. Este periodo, hablando de la Junta de Control Fiscal, este periodo aborda, esta segunda parte de la presentación, aborda precisamente el periodo de la Junta de Control Fiscal, de a partir del 2016, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico se declara en quiebra. Ahí hay una situación muy atípica en términos legales, porque la ley de quiebra es federal, la que cobija jurisdicciones estadounidenses, y Puerto Rico siendo una colonia, pues entonces se supone que esté cobijado por esa ley de quiebra de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que la ley de quiebra de Estados Unidos no cobijaba al gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué hace el gobierno de Puerto Rico? Pues aprueba una ley de quiebra criolla. ¿Y qué hicieron los bonistas? Los acreedores dijeron, no, flaco, no, tú no puedes aprobar una ley de quiebra criolla porque es un terreno ocupado del gobierno federal, y fueron a los tribunales de Estados Unidos a anular la ley de quiebra criolla,
y se anuló la ley de quiebra criolla por el Tribunal de Estados Unidos. Y el gobierno de Puerto Rico dice, bueno, pero si es que nosotros aprobamos esto porque dicen que es campo ocupado, pero allá no tienen, la ley no nos cobija, ¿qué podemos hacer entonces? Y el tribunal le dice, tienes que ir al Congreso. Tienes que ir al Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué hizo el Congreso de Estados Unidos? Aprobó la ley promesa. La ley promesa con la Junta de Control Fiscal. ¿Y cuál es el propósito de la ley promesa? Es crear un proceso de quiebra en el que se pueda amparar el gobierno de Puerto Rico. Crea una Junta de Control Fiscal para, dice la ley, promover responsabilidad financiera y acceso a mercados de capital. Cuando yo escuché el salario de Natalie Yaresco, que era la primera directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, que el salario era 650,000 pesos, sin contar los beneficios marginales ni nada de eso, ¿verdad? Yo dije, bueno, menos mal que vienen a traer la responsabilidad financiera. Natalie Yaresco se ganaba más que el presidente de Estados Unidos, en términos de salarial. Y pagado por el pueblo de Puerto Rico. Y pagado por el pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué dice la ley promesa? Que la Junta de Control Fiscal va a cesar operaciones cuando cumpla dos objetivos. Uno, que el presupuesto esté balanceado por 4 años consecutivos, cosa que no ha ocurrido, es un debate que hay, pero la Junta dice no lo tenemos que balancear nosotros, lo tienen que balancear ustedes. Y son consecutivos, así que si hay un año que la Junta entiende que no está balanceado, empieza a contar otra vez de nuevo, ¿no? Y segundo, acceso a los mercados de crédito en buenas condiciones. Y en el primer criterio por lo menos ponen un indicador cuantitativo fijo, ¿verdad? Que son 4 años de presupuesto balanceados consecutivos. En el segundo es buenas condiciones, y a saber qué significan buenas condiciones, eso lo define la propia Junta de Control Fiscal. Así que en resumen, la Junta de Control Fiscal se va de Puerto Rico cuando la Junta de Control Fiscal quiera o cuando el pueblo de Puerto Rico la saque. Porque no se olviden de cuando ocurrió el verano del 2019, la consigna principal del verano del 2019 era Ricky renuncia y llévate a la Junta. De hecho, la Junta cuando llega a Puerto Rico, con las medias verdades y las mentiras que estaban diciendo diferentes figuras en Puerto Rico, que la Junta venía a poner la casa en orden, que la Junta venía a terminar con la corrupción, que la Junta venía a promover el crecimiento de la economía, que la Junta no eran políticos, ¿verdad? Todo eso nos decía la tasa, se hicieron encuestas por los medios de comunicación en el país, 75% de apoyo a la Junta por parte del pueblo. Pero cuando empezó a adoptar política, el pueblo dijo, oye, flaco, esto no era. ¿Por qué no han hecho más sondeos? Porque el apoyo de la Junta a nivel popular está bien bajo. Cuando ocurrieron los veranos del 2019, a 3 años de que haya empezado la Junta se quedó callada, no dijo absolutamente nada como hasta octubre. Como hasta octubre no dijo absolutamente nada. Así que la Junta se va cuando se cumplen esas condiciones, que es fundamentalmente cuando yo la diga, o cuando el pueblo de Puerto Rico la saque. Para completar, el fue el abogado de la Junta de Puerto Rico. Espacios Abiertos hizo un análisis sobre los gastos de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, y la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico se ha excedido, pero por mucho, los gastos que se supone que incurrieran de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos. Hay que hacer esa suma de a partir de esos 8 años, ¿cuántos no se han llevado? ¿Cuál era la agenda de la Junta de Control Fiscal? Pues la agenda de la Junta de Control Fiscal estaba influenciada, ¿se acuerdan del informe Kruger? El informe que metía miedo. Pues por ese informe, por el informe Kruger. Reducción de costos laborales decía la Junta, para aumentar empleo y la participación laboral. Reducción de costos energéticos mediante la privatización de la producción de energía. La reducción de los costos laborales, la ley 4 del 2017, la de la reforma laboral, y la ley 26 del 2017 en el sector público. Reducción de costos energéticos mediante privatización de la producción de energía, Luma y Genera, en la privatización de la Autoridad de Energía. Reducción de costos de hacer negocios para mejorar el ambiente empresarial. De cuántas veces no estamos escuchando de la reforma de los permisos y qué sé yo, otra cosa, ¿no? Ajuste fiscal y reestructuración de la deuda y credibilidad institucional. Eso era, digamos, la agenda de la Junta. ¿Y qué pasó? Eventos importantes. El huracán María del 2017 fue también un cambio de juego, el huracán María.
el verano del 2019, que ya hemos mencionado algunas cosas, los terremotos y las pandemias, sobre todo el huracán, los terremotos y las pandemias, provocaron una inyección de dinero de fondos públicos del gobierno de Estados Unidos que ofreció un amortiguador social a las políticas de austeridad, a la intensificación de las políticas de austeridad que iba a ejecutar la Junta. ¿Por qué un amortiguador social? Porque entonces la Junta podía intensificar las políticas de austeridad, seguir deteriorando las condiciones de trabajo, ¿verdad?, y las condiciones de vida de las familias de Puerto Rico, pero por otro lado, en la economía de Puerto Rico iba a recibir una inyección de dinero para la reconstrucción por los daños provocados por el huracán, por los daños provocados por el terremoto, por la pandemia. La propia Junta sumó que entre el 2018 al 2035, en un periodo de 17 años, el gobierno de Puerto Rico iba a recibir, se estimaba, 127.000 millones de dólares. 127.000 millones de dólares. Evidentemente no se ha recibido ni una ínfima parte de eso. Del 17 al 35. Fíjense cómo aumentaron las transferencias del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico. Las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico aumentaron 230% aproximadamente. Y la de a residentes, a individuos, aumentó 80% aproximadamente. Los mayores aumentos se observan en el área de desastre, fondos de recuperación, fondos de pandemia y en el área de la vivienda. ¿Qué ocurrió entonces con esa inyección económica que se recibió de fondos públicos del gobierno de Estados Unidos? Fíjense que el patrón de decrecimiento en la economía que se observaba a partir del 2019 se observa un proceso de crecimiento de 2% en el 2019, de 1% en el 2021, de casi 4% en el 2022 y de un punto porcentual, un poco menos de un punto porcentual en el 2023. En los últimos 5 años, el único año que no creció la economía fue en el 2020 y fue por la pandemia, porque hubo un cierre de la economía por un periodo de tiempo ante una emergencia saludista que había en ese momento. En 4 de los últimos 5 años, la economía de Puerto Rico ha estado creciendo. Y ya las autoridades gubernamentales están diciendo: superamos la crisis. No la hemos superado. Y le voy a plantear por qué. Sí, no, es que cuando se trajo ese dinero de amortización, una de las cosas que se escuchaba era que el propósito era traer ese dinero, pero que a la misma vez fuera trabajando para crear la estructura de una economía fortalecida. Y los grandes economistas decían: es que eso no va a ocurrir porque está inyectando y en la manera que inyectaba el país iba en otra dirección. Entonces no iba, en el momento que desaparecían las ayudas, la economía iba a volver a lo que estaba y posiblemente mucho más atrás. En economía hay dos conceptos que a veces se intercambian unos por otros, pero son conceptos distintos: crecimiento económico, desarrollo económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, es un indicador cuantitativo. ¿Se producen más bienes y más servicios o se producen menos bienes y menos servicios? Aquí hay un crecimiento económico. Se está produciendo más bienes y más servicios. Pero eso no necesariamente implica que haya desarrollo económico, porque el desarrollo económico implica es un indicador cualitativo, no cuantitativo, un indicador cualitativo, es decir, mide cómo ha mejorado la calidad de vida. Y la gente ha observado que hay unos indicadores económicos positivos, que hay un crecimiento económico, pero no necesariamente percibe que su calidad de vida ha mejorado, ¿verdad? Ha mejorado. De hecho, salieron datos del Centro para la Nueva Economía que de los fondos, creo que era a un año del huracán María, que de los fondos que se habían dado para la reconstrucción, el 90% había sido para contratación de empresas privadas en Estados Unidos, y que por lo tanto se estaban yendo, o sea, así mismo los traía el gobierno de Estados Unidos y así mismo regresaban a Estados Unidos, lo único que llegaban como fondos públicos y regresaban como fondos privados. ¿Qué ocurrió en ese periodo, o qué ha ocurrido en este periodo más reciente con la tasa de participación laboral y la tasa de desempleo? Fíjense que la tasa de participación laboral ha estado aumentando, porque a medida que inyecta más dinero a la economía,
pues, y hay unos procesos de reconstrucción, pues hay más trabajo. Claro, pero no nos dicen qué tipo de trabajo hay. Si es un trabajo bien remunerado, si es un trabajo mal remunerado, si es un trabajo en buenas condiciones, o si es un trabajo en malas condiciones. Y además, la tasa de desempleo se ha reducido a por debajo del 10%. En Puerto Rico, históricamente, la tasa de desempleo es de doble dígito, 10% más. Ahora mismo tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia del país. Y se ha observado un crecimiento en diferentes sectores en el empleo, en el servicio, en el comercio, en la construcción y en la manufactura. Ahorita les dije que se habían perdido como 200.000 empleos, ¿verdad? Entre el gobierno, manufactura y construcción. Ha habido un crecimiento en el empleo, pero fíjense que entre esos 4 sectores no llegan a 150.000 empleos, ¿verdad? Así que no, ha habido un crecimiento en el empleo, pero no se han recuperado los niveles que se observan de antes de la crisis económica. Tan es así que miren lo que pasa en el empleo en la manufactura y en la construcción. El empleo en el 2006 era 135.000 personas en la manufactura. En el 2023, con todo el crecimiento que hubo en el empleo, 100.000 personas, todavía no alcanzan los niveles del 2006. En la construcción lo mismo, 88.000 personas trabajando en la construcción en el 2006. En el 2023, 55.000 personas con todo y el aumento que hubo en la construcción. Estos son los empleados a tiempo completo y los empleos a tiempo parcial. Empleados a tiempo completo son trabajadores que están trabajando 35 horas o más, 50 a 52 semanas al año. Empleos a tiempo parcial, menos de 35 horas a la semana, por 50 a 52 semanas al año. Y cuando uno lo observa, uno mira que el empleo a tiempo completo aumentó de 652.000 en el 2017 a 760.000 en el 2022. Y el empleo a tiempo parcial de 200.000 a 210.000. Pero esa no es la tendencia que se observa en el periodo más amplio. Esto es lo que se observa en el periodo de corto plazo con esos fondos que se estaban inyectando, que además es importante destacar, son fondos no recurrentes. ¿Qué significa eso? Que una vez se utilicen esos fondos, se acabó. Se acabó. No vienen más chavos. Miren lo que ha pasado en el periodo completo con los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial. Se ha estado, en la medida en que se ha precarizado el trabajo, se ha reducido el trabajo a tiempo completo en Puerto Rico. Cada vez resulta más difícil conseguir un empleo, y si se consigue un empleo resulta más complicado que ese empleo sea a tiempo completo, mientras crece el empleo a tiempo parcial, lo que implica una dimensión de la precarización del trabajo. Y lo que implica además que haya una mayor cantidad de personas pluriempleadas, personas que tienen más de un trabajo, porque en la medida que salgo a la calle a buscar trabajo y no encuentro un trabajo a tiempo completo, lo que encuentro es un trabajo a tiempo parcial, pues tengo que coger 2 trabajos a tiempo parcial, y en ninguno de los 2 tengo plan médico, y en ninguno de los 2 tengo beneficios marginales, y en ninguno de los 2 tengo la cantidad de horas suficientes para poder generar los ingresos y para poder vivir, ¿verdad? Esta gráfica a mí me gusta. La primera vez que yo la hice dije, esta gráfica está chévere para marcar y ponerla en la casa así como si fuera un cuadro. Yendo a lo que usted menciona de los trabajos a tiempo parcial y a tiempo completo, aquí tampoco pues se va a activar la actividad económica hablando en cuestión de los bancos, porque los bancos no te van a prestar ni te van a dar un préstamo si tú tienes un empleo a tiempo parcial. O sea que eso también va a haber un efecto dominó en ese tipo de manejo económico en que uno pueda comprar un auto, pueda tener la opción de comprar una vivienda, pues va a ser menor y va a reducir más esa posibilidad. Eso es correcto. ¿Se acuerdan ahorita cuando hablábamos de las políticas económicas y cómo las políticas económicas privilegian y benefician a unos sectores de la población que son minoritarios en menoscabo o en detrimento de sectores de la población que son mayoritarios? Esta es la gráfica. Miren esta gráfica de aquí. Línea anaranjada es el ingreso procedente de la propiedad. Los dueños de empresas, dueños de industria, dueños de fábrica. Esa es la línea naranja. La línea azul, las compensaciones a empleados, trabajadores asalariados. ¿Cómo se distribuye el ingreso nacional entre la compensación a empleados con el ingreso que generan los dueños de las empresas? Fíjense que el ingreso, esto es en plena crisis económica. La compensación de los empleados está reduciéndose, mientras que los ingresos procedentes de la propiedad van aumentando. Así que aquí el cinturón no se lo está ajustando todo el mundo.
Aquí el cinturón se lo está ajustando la clase trabajadora. Porque los propietarios, los dueños de las empresas, no han sentido la crisis con el mismo efecto que la han sentido los trabajadores. En tiempos recientes ha habido una leve recuperación de la compensación a empleados que tiene que ver sobre todo con la ley del salario mínimo que se aprobó en el 2021 y que aumentó el salario mínimo de 7.25 a 10.50 en el sector privado. Estos son dos indicadores, el coeficiente de Gini mide desigualdad. Fíjense cómo la desigualdad en Puerto Rico aumentó después del periodo del 2009 al 2012, donde se aprobó la ley 7 del 2009 y otras medidas en detrimento de los trabajadores, y luego se ha mantenido más o menos estable. Y la tasa de pobreza, después de estar un periodo estable, se ha reducido a 40%, todavía es una tasa de pobreza bastante alta. Esta reducción, tengo la impresión que tiene que ver con el crédito al trabajo que se estableció en Puerto Rico. Cambio anual de la población, hemos hablado de eso, sigue el patrón fundamentalmente a la baja en la población en Puerto Rico, continúa el éxodo migratorio. Los únicos 2 años que la población creció fue en el 2020 y 2021 y tenía que ver con la pandemia. En la medida en que se trancaron, se cerró la economía y la gente empezó a trabajar remota, muchos puertorriqueños y otra gente regresaron, que estaban en Estados Unidos, vinieron a Puerto Rico a trabajar remoto, y cuando dijeron tienes que volver otra vez a trabajar presencial, pues entonces regresaron para allá. Pero fíjense que la tendencia decreciente en la población continúa. ¿Por qué se ha reducido la población? Hay un factor que ya les mencioné, que fue la migración, pero hay otro segundo factor, que la tasa de crecimiento natural en Puerto Rico desde el 2017 es negativa. ¿Y qué significa la tasa de crecimiento natural de la población? Se comparan los nacimientos con los fallecimientos. Y desde el 2017 en Puerto Rico muere más gente de la que nace. Muere más gente porque hay un envejecimiento de la población. Miren aquí, en esta segunda gráfica, la mediana de edad en Puerto Rico en el 2017 era 32 años. 6 años más tarde aumentó a 44 años la mediana de edad. Muere más gente porque hay un envejecimiento de la población, pero también nace menos gente. ¿Y por qué nace menos gente? Bueno, porque en la medida que hay menos jóvenes, pues hay menos nacimientos, pero además en la medida en que hay una crisis económica, las familias jóvenes dicen, apenas tenemos los ingresos suficientes para poder mantenernos nosotros mismos, vamos a parir para mantener a otra persona adicional. Y con los problemas de vivienda que hay también, ¿verdad? Mi abuela, que en paz descanse, tenía 20 hermanos. Nació en 1920 en el campo de Gurabo. Una vez yo le pregunté, abuela, ¿por qué eran tantos hermanos? Más allá de la explicación tradicional de que no había televisor en aquella época. Me dijo, bueno, mijo, que nosotros vivíamos en el campo. Y en la medida en que la familia fuera más numerosa, más manos para trabajar en la tierra. Yo le decía, abuela, pero ahora no son manos para trabajar en la tierra, ahora son bocas para alimentar, ¿verdad? Así que esa es otra explicación de por qué se ha reducido la tasa de natalidad en Puerto Rico. Y eso es un factor importante porque recientemente también la política de exterior ahora está ofreciendo dinero para los que quieren parir. O sea, cuán importante es ese elemento para que una economía se fortalezca. Ahí está el detalle. Y en la medida en que hay un envejecimiento de la población, pues entonces hay una fuerza laboral que se va a hacer más pequeña, ¿verdad? Y que no se va a nutrir de esos jóvenes que están saliendo de las instituciones educativas, de las escuelas, de las universidades, para poder producir. Y los ofrecimientos que vienen del mismo Estado se llevan los recién graduados pagando el cuadro versal. Y esa es otra, la diferenciación salarial que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico, habiendo un mercado de trabajo abierto, que eso es lo que significa. Es que nosotros para trabajar en Estados Unidos no tenemos que pedir una visa, no tenemos que pedir un permiso de trabajo, simplemente compramos un pasaje, vamos allá, buscamos trabajo y ya empezamos a trabajar, ¿verdad? Y a través de todas las ocupaciones y a través de todos los sectores laborales, la norma es que la remuneración o el salario que se paga en Estados Unidos es mayor a lo que se paga en Puerto Rico, teniendo por lo menos en el área metropolitana de San Juan un costo de vida similar a algunas áreas metropolitanas
en Estados Unidos. Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con un mayor índice de pobreza, con menor ingreso per cápita, ¿verdad? Que tiene que ver en parte por los ingresos limitados que generan las familias y los altos costos de vida. Para terminar, que ya estamos cumpliendo con el tiempo, fíjense que el comportamiento de estos indicadores apuntan no a que ya se acabó la crisis económica y que ya estamos en un periodo de crecimiento como nos han querido plantear algunos sectores. En la medida en que son fondos no recurrentes, esa inyección de dinero a la economía no va a estar disponible en el futuro, ¿verdad? Así que la recuperación de la economía que nosotros hemos estado observando, lo que estamos planteando es que es de corta duración. Y es de corta duración si se toman en consideración los siguientes elementos. Uno, la importancia relativa que tiene el aumento de fondos públicos del gobierno de Estados Unidos en el repunte de la producción. Y dos, el carácter no recurrente de parte importante de esos fondos, pues es producto de las emergencias como los huracanes, los terremotos y las pandemias. La analogía que yo utilizo es la siguiente. Una persona que tiene un estado de salud grave, llega a un hospital, lo atienden y le ponen oxígeno. Cuando le ponen oxígeno, sus signos vitales se van a recuperar. Pero una vez se acaba el tanque de oxígeno, los signos vitales van a empezar a volver a manifestar un estado de salud crítico. Los fondos que hemos recibido por los huracanes, los terremotos o las pandemias cumplen para la economía de Puerto Rico la misma función que el tanque de oxígeno para el paciente que está enfermo en un hospital. Permite observar una recuperación en los indicadores económicos mientras se esté inyectando dinero a la economía, producto de esos fondos, pero una vez se termine el oxígeno, una vez se terminen los fondos, vamos a empezar a observar unos indicadores económicos negativos. Sobre todo con la política económica y fiscal que ha asumido la administración Trump en Estados Unidos, donde montó una empresa Dodge que la dirigía, no sé todavía si ya renunció, lo votaron, qué pasó, de los Musk, que está aplicando lo que fue la ley 7 del 2009 para nosotros aquí, la está aplicando en Estados Unidos en el gobierno federal, pero además está recortando fondos a las diferentes agencias del gobierno a través de la eliminación de dinero a programas de diversidad, equidad, inclusión y otros. Lo que significa que ya hemos visto cómo se ha empezado a ver las implicaciones de esa política en Puerto Rico, y eso podría tener entonces en estos momentos un impacto sobre la economía del país. Para superar la crisis económica de naturaleza estructural, a mi juicio, ¿qué se requiere? Se requiere dos condiciones. Uno, elaborar políticas que estén orientadas por principios distintos al neoliberalismo, es decir, políticas que atiendan los intereses de los grupos mayoritarios de la sociedad, de las mayorías sociales, que no son los dueños de empresas, que son trabajadores y trabajadoras, que constituyen la mayoría social, ¿verdad? Y segundo, elaborar un proyecto económico acudiendo a una planificación estratégica, ¿verdad? Donde se amplíe la base productiva, se diversifique esas actividades económicas que haya enlabonamiento, haya unos vínculos entre los distintos sectores económicos, se fortalezcan los diferentes servicios esenciales que nunca se nombraron por la Junta de Control Fiscal, y no se nombraron porque en la medida en que tú identificabas unos servicios esenciales tenías que comprometer parte del presupuesto público para esos servicios y te dejaba un menor margen para negociar la deuda con los acreedores, ¿verdad? Un aspecto fundamental es promover empleos bien remunerados y en buenas condiciones, y que sea un modelo económico, a mi manera de ver, ecológicamente sostenible, sobre todo con el planteamiento del calentamiento global. Un elemento que está ausente en la discusión pública en este momento es discutir, pensar el país en términos económicos hacia el futuro. Una discusión que estuvo presente en otros momentos de la historia, durante la Gran Depresión de los 30, en la década de 1940, en la década de 1950, 60, pero en la actualidad no estamos pensando el futuro económico del país. Pareciera ser que el proyecto económico del país es que vengan más fondos federales, pero sin ampliar y diversificar la base productiva. Muchas gracias por el tiempo. No sé si hay algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tengan al respecto. Estas fueron algunas de
de las fuentes que utilizamos para los datos, en la encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, de la Oficina de Censo de Estados Unidos, el informe económico del gobernador de la Junta de Planificación de Puerto Rico y estadísticas de UNADO del Departamento del Trabajo. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan, alguna observación o algo que no se haya atendido? Para una situación parecida, pero diferente, el estado del... ¿Cuánto tiempo se tomó tienen una junta de control fiscal o tienen algo parecido como nosotros que en Detroit, bueno, primero en Detroit hubo un proceso de desindustrialización similar al que ocurrió en Puerto Rico. En Puerto Rico, como producto de la salida de la 936, de la eliminación de la sección 936, en Detroit había unas industrias, sobre todo automotrices, ¿verdad? Tenían una presencia muy fuerte, se fueron mudando hacia otros lugares, que provocó una situación crítica e incluso una situación de insolvencia donde se nombró una junta, el equivalente, digamos, a una junta de control fiscal. Lo único que en Detroit le cubría los procesos la ley de quiebra que tenían allá y no se creó una ley especial como para Puerto Rico, con la ley promesa que tiene el nombre de Puerto Rico, pero aplicaría también a otros territorios no incorporados, ¿no? En Detroit, la información que tengo, pero habría que cotejar el dato, es que, y lo estoy planteando en función de la proyección que se hace por la Junta de Control Fiscal, por la salida de la Junta de Control Fiscal, es que el tiempo que estuvo Detroit en sindicatura, al igual que Washington DC, proyecta que va a ser menos tiempo del que va a estar en Puerto Rico la Junta, insisto, a menos que se den unos procesos sociales y entonces la Junta tenga que retirarse del país, ¿verdad? Procesos sociales que se han dado antes en Puerto Rico, que se dio en el verano del 2019 con el gobernador Ricardo Rosselló y que se dio a principios del siglo XXI con la Marina en Vieques, ¿no? Y la información que tengo, pero habría que cotejarla, es que lo que se estima es que el periodo de duración de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico sea mayor al de Detroit. En su opinión personal, ¿qué factores usted cree suyo para crear desarrollo económico? Yo pienso, primero, en este contexto que hubo de inyección de fondos, de los fondos públicos del gobierno de Estados Unidos, me parece que era una oportunidad importante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder crear el que se pudieron haber utilizado esos fondos para varias cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Desde mi perspectiva, uno, ampliar la base productiva. Y cuando hablamos de ampliar la base productiva, fíjense que en Puerto Rico, después de ese proceso de desindustrialización que se da con la eliminación de la sección 936, la economía de Puerto Rico se mueve hacia una economía de servicios fundamentalmente. Aquí en Puerto Rico los bienes tangibles que se producen son muy pocos. Entonces, cuando hablamos de ampliar la base productiva, es incentivar esas otras actividades económicas que se puedan generar en el país, ¿verdad? Que no se restrinjan solamente a servicios, que sean diferentes industrias, diferentes sectores, incluyendo la agricultura. El 85% de los alimentos que consumimos se importan de otros lugares. Es decir, que ante una situación de emergencia estamos en una situación de vulnerabilidad muy grave. Lo vimos en el huracán María, pero también lo hemos visto con fenómenos no tan traumáticos como el huracán María. No sé si recuerdan ustedes, hubo una barcaza que se llamaba El Faro, que se hundió del camino de Jacksonville a San Juan, y cuando la próxima semana íbamos a los supermercados las góndolas estaban vacías, y preguntábamos qué pasaba, ¿no? Es que donde venían los alimentos se hundió la barcaza. Así que un elemento que hay que hacer para mí es ampliar esa base productiva. Además de ampliarla, diversificarla, no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Agricultura, manufactura, sector de los servicios, y además que haya un eslabonamiento entre esos distintos sectores. Cuando planteo que haya un eslabonamiento, es que se establezcan vínculos entre los diferentes sectores productivos, que la materia prima, por ejemplo, que se utilice en las industrias que se establezcan en Puerto Rico, pues sean producidas en la agricultura, ¿verdad? Que se fomente en el país. Claro, el país también tiene unas restricciones institucionales.
tiene un problema grave ahora mismo, que sería bregar con lo de la energía eléctrica, no se pasa. Y está totalmente de acuerdo. Fortalecer la infraestructura es fundamental, es decir, que haya una fuente de energía confiable, hay que transitar hacia energías limpias, dejar las energías sucias como son los fósiles, ¿verdad? Y es cuestión del tiempo. El tiempo es importante. Claro. Tenemos muchas alternativas, pero sí, no tenemos la base de energía. Y además hay otro elemento a mi juicio, me planteaste la pregunta desde mi perspectiva, y yo creo que hay unas restricciones institucionales que hay que atender, ¿verdad? Yo cuando estudié economía tuve un profesor muy querido que se llama Francisco Catalán, y él utilizaba una analogía que a mí me parece muy útil. Y él me decía, si nosotros queremos armar una bicicleta, cuando uno arma una bicicleta, tienes que tener una caja de herramientas. Y tú abres la caja de herramientas y empiezas a sacar las herramientas que tú necesites para armar la bicicleta. Pero ¿qué sucede si cuando abres la caja de herramientas lo que tienes es un alicate? Pues tienes que armar la bicicleta con el alicate. Y pues a lo mejor puedes armar la bicicleta con el alicate, pero muy probablemente la bicicleta te quede gulemba. Y cuando te montes en la bicicleta y corras 2 cuadras, nos vamos a enguabinar en la bicicleta porque no tenemos las herramientas necesarias para construirla de forma sólida. Con la economía, a mi juicio, ocurre lo mismo. Cuando abrimos las cajas de herramientas económicas, no tenemos las suficientes herramientas tenemos herramientas para poder construir una mejor economía de la que tenemos, pero necesitamos herramientas adicionales para construir una economía robusta, una economía sólida, una economía autosustentable. Fíjense que Puerto Rico no tiene control sobre la política monetaria, porque la moneda que nosotros usamos es la moneda de Estados Unidos, no es la moneda de Puerto Rico. Con la Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico tampoco tiene control sobre la política fiscal. La establece el gobierno de Estados Unidos a través de la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico no tiene control sobre los puertos o las aduanas, sobre la transportación de mercancías entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico no puede hacer acuerdos de libre comercio con otros países, ¿verdad? Fíjense, estamos mencionando solamente algunas herramientas económicas que no están disponibles en nuestra caja de herramientas. Y eso, a mi juicio, ¿verdad? A mi juicio, es un elemento que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que trabajar para poder tener las herramientas necesarias y suficientes. ¿Se acabó? No, preguntita, no, ya mismo vamos a dar un break. Una pregunta que surge de toda la presentación es: todavía se puede analizar la falta de vivienda adecuada y accesible, la falta de médicos para pacientes de diabetes, hipertensión. Hay personas que están esperando meses, como este servidor, para verse con un médico, para hacerse una coloscopía. Hay personas que no cualifican para hogares en Puerto Rico porque no tienen los ingresos. Aquí se están pidiendo hogares a $200, $300,000 que antes valían a $150,000. Entonces, profesor, la pregunta es: ¿ese otro análisis se está haciendo como parte del impacto que ha tenido, además de los fenómenos naturales, también las políticas de austeridad del gobierno? ¿Y qué podemos hacer para poder un poco transferir eso, o sea, cambiar esa realidad en un periodo mediano o largo plazo? Voy a agarrarlo, salud primero y después el tema de la vivienda. El tema de la salud tiene varias dimensiones y yo creo que esto lo hemos vivido todos. Tenemos una cita médica, llamamos a la oficina del médico, tenemos cita para 6 meses. Oye, pero es que lo necesito la cita para ahora, 6 meses se torna académico la cita, y sobre todo si son condiciones de salud más severas, que incluso el diagnóstico de esa condición de salud necesita que se haga lo más pronto posible para que se pueda entonces atender y dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Ahí hay varias dimensiones. Primero está la dimensión, a mi manera de ver, de la formación de profesionales de la salud. Y eso está estrechamente vinculado con las políticas de austeridad que se han adoptado para con la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Hemos visto incluso en la Universidad de Puerto Rico en años recientes cómo se han perdido las acreditaciones, programas de formación de neurólogos, creo que era en neurocirugía, ¿verdad? Así que es necesario, en manera de ver, fortalecer la universidad pública y fortalecer esos programas de profesionales de la salud para que
existan la cantidad de profesionales necesarios en el país. Y en segundo lugar, ese es uno, en segundo lugar, el tema de las condiciones laborales para los profesionales de la salud. En todo ahora mismo que lo que están haciendo para un incentivo para que se queden aquí en un periodo de tiempo. Se grabaron 40 y ya claro, y lo del acceso a la educación es importante para que, primero para formar profesionales, pero para segundo para que no salgan endeudados. Porque si salen endeudados tienen una presión económica que cuando le ofrecen, qué sé yo, 300,000 pesos en Estados Unidos, qué sé yo, un médico recién graduado, versus, no sé, 60,000, 70,000, 80,000 pesos acá, y dice, pues tengo una deuda encima, me voy para allá. Si no tienes la deuda, tienes más facilidades de quedarte, ¿no? Si mejoras las condiciones económicas, lo hace más atractivo el quedarte. Hay una tercera dimensión que yo creo que también tiene que atenderse con respecto al tema de la salud, y es repensar el sistema de salud en Puerto Rico. Yo tengo una situación familiar con un pariente muy cercano que tiene una condición de salud que estamos buscando que se diagnostique todavía. Y en la medida en que no se ha diagnosticado, no se puede identificar tratamiento. Tuvo una pelea con el plan médico, pero una pelea literal con el plan médico. 2 meses desde la orden del médico para hacerse un examen, un médico de cabecera que ha estado analizando, ha estado examinando, ha estado estudiando la situación de mi familiar. Médico que se formó, tiene una preparación de 4 años en medicina, después estudió su especialidad, la subespecialidad, todo lo demás, y el plan médico no autoriza el estudio que hay que hacer. Y alguna vez no se hace aquí, hay que irse para afuera a hacer el estudio. Y el planteamiento que yo tengo es que en la medida, aquí es todo el elefante blanco que está en el cuarto. Todo el mundo sabe que los planes médicos, en la medida que funcionan con un interés de lucro, uno de los objetivos es reducir gastos. Y parte de reducir los gastos es negar servicios que necesitan las personas para atender su salud. Hay que pensar un sistema de salud distinto, un sistema de salud que dé acceso a la población a salud en buenas condiciones, que no dependa si usted tiene los recursos o no tiene los recursos para hacerse una operación de corazón abierto, para hacerse, qué sé yo, el tratamiento que necesite, ¿verdad? Así que me parece que hay esas 3 dimensiones: educación, condiciones de trabajo y repensar el sistema de salud en el país. En términos de la vivienda, hay una paradoja bien grande, hay una contradicción bien grande a mi manera de ver. Tenemos familias sin techos y techos sin familias. Todos nosotros hemos visto composiciones familiares como se han estado transformando en tiempos recientes. Los hijos se están yendo más tarde porque no tienen los ingresos suficientes para comprar una casa o tan siquiera para alquilar una vivienda, porque los alquileres están en los 1,000, 1,200. Los sueldos de yo vi un alquiler ahí en la avenida Muñoz Rivera, un estudio, 900 pesos. Un estudio, 900 pesos. En Santa Rita. Entonces, hay una contradicción que hay que atender. Tenemos techos sin gente y gente sin techo, ¿verdad? Hay varias dimensiones también de tener perspectiva. Se han aprobado políticas públicas que han provocado el encarecimiento de las viviendas y el desplazamiento de comunidades, como por ejemplo la ley de incentivos a los millonarios, donde vienen a comprar viviendas a un precio mayor al que tasan y compran en efectivo. Y lo venden 4 veces más de lo que... Y después se quedan un ratito, le hacen unas mejoras y lo venden a un precio mayor, ¿verdad? Así que hay que pensar modelos de vivienda distintos a los dominantes. Por ejemplo, se nos ha inculcado que para tener seguridad de vivienda tenemos que comprar una casa. Maelo tiene una canción que es muy sexista, que decía: qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer. Digo que es muy sexista porque evidentemente veía a la mujer también como una propiedad, ¿verdad? Pero fíjense que era el Jaraguay se llama. Entonces las personas no estaban realizadas hasta que tenían casa, familia y un perro, ¿verdad? Ese era fundamentalmente el sueño. Yo pienso que hay que repensar el tema de la seguridad de vivienda comprando una casa, porque después de todo la casa no es de nosotros hasta que la pagamos, y para pagarla tenemos que coger un préstamo que lo saldamos en 30 o 40 años. Entonces, ¿por qué no pensamos en otros modelos de vivienda? Como por ejemplo las cooperativas de vivienda. En la década de los 70 se construyeron como más de 10 cooperativas de vivienda. Yo vivo en una cooperativa de vivienda y les planteo esto de manera anecdótica para que tengan
esta información y vean las condiciones distintas de techo que yo tengo. Yo vivo en una cooperativa de vivienda, un apartamento, sala comedor, cocina, 3 cuartos, 2 estacionamientos, cable TV, internet, seguridad. Si se daña algo, vienen y lo reparan, una tubería o cualquier cosa. ¿Saben cuánto pago? Al mes, $380. $380 pago al mes. Si yo fuera a comprar un apartamento con esas mismas condiciones en el mismo lugar, yo estaría pagando sobre $1,000 al mes fácilmente. Así que debemos pensar sobre las cooperativas de vivienda. Lo que pasa es que el modelo de cooperativas de vivienda no resulta tan rentable para el sector financiero y el sector bancario, porque entonces no tienen apartamentos con los que pueda, instrumentos, hipotecas con las que pueda hacer negocio en el mercado, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo. Gracias por la oportunidad para conversar con ustedes. Espero que haya sido de utilidad cualquier duda, pregunta, estoy disponible. También tienen información de contacto que la puede facilitar con ustedes. Esa presentación la van a compartir con ustedes también y la pueden circular con la gente que ustedes quieran. Gracias.